juez está impedido para conocer el asunto principal y previo debe resolver si al lugar o no la excepción que le ha sido presentada. De esa cuenta, con la excepción, el demandado consigue que se detenga el curso del procedimiento judicial y lo que continúa es que mediante la solicitud que él hace de la excepción que él ha interpuesto, impone la carga al juez para que éste entre a analizar si procede o no su solicitud antes de que el juez pueda conocer el fondo o el asunto principal del caso. El demandado para presentar una excepción puede utilizar varios argumentos. Más adelante vamos a ver qué tipo de excepciones existen y que incluso en materia penal no es necesario que las mismas estén reguladas, sino que el mismo interponente dentro del proceso puede calificar su excepción de la manera que lo considere, siempre y cuando tenga relación con la argumentación que va a dar. Obviamente, para presentar una excepción, también se deben cumplir requisitos de forma y de fondo, y los mismos deben de estar sustentados en la norma específica o en normas generales. Entre ellas hablamos normas constitucionales y normas procesales de orden general. Es decir, no pensemos que la excepción se puede presentar de una manera antojadiza. En la clase anterior hablamos que cualquier solicitud que hagan los sujetos procesales o cualquier decisión que tome el juzgador en su calidad de órgano jurisdiccional, toda resolución debe estar fundamentada en derecho, porque de lo contrario puede darse con lugar un recurso de apelación, de revisión, independientemente de cómo se llame el recurso, y se ordene que se entre a conocer o se deje sin efecto la resolución porque no se ha cumplido con el principio procesal de la debida fundamentación. Conforme ustedes van avanzando en la carrera de Derecho, van a ir aprendiendo que toda resolución o toda petición debe cumplir con requisitos formales y requisitos de fondo, tanto en materia sustantiva como en materia adjetiva, para que nuestra solicitud o la resolución del juez tenga plena validez. Dentro de nuestro pensum de estudio, vamos a tratar de estudiar las excepciones de una manera muy general, porque en relación a esto, pues en nuestro ordenamiento jurídico hay muchos temas que discutir en relación a las excepciones. Y en materia, en doctrina, en doctrina también hay mucho material de estudio que como estudiosos del derecho nos va a servir para poder presentar en dado caso nuestras excepciones si somos demandados o si estamos figurando como jueces, fundamentar de una manera adecuada nuestra decisión si damos con lugar o no una excepción que sea presentada dentro del proceso. Las excepciones tienen que ver o tienen una relación estrecha con la demanda.
Cuando una persona es demandada, debe establecer si esa demanda tiene defectos que deben ser, no que deben, sino que puedan ser subsanables o que tenga defectos que puedan ser insubsanables. De esa cuenta, vamos a establecer de manera general que existen 3 tipos de excepciones. Así que anoten la siguiente pregunta que va a ser material de examen. ¿Cuáles son las excepciones que existen? ¿Cuáles son las excepciones procesales que existen? La primera son las excepciones previas. La segunda, son las excepciones mixtas. Y las terceras excepciones son las excepciones perentorias. Excepciones perentorias. Esas son las excepciones que existen. Previas, mixtas y perentorias. Ahí se las anoté en el chat. Esa es la segunda pregunta o el segundo tip que les estoy dando para el examen en relación al tema de las excepciones. ¿Qué tipos de excepciones existen? Las excepciones previas, mixtas y perentorias. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que les expliqué hace un momento. ¿Qué tipo de excepción se va a presentar? Va a tener relación al estudiar el escrito de la demanda si el defecto que vamos a alegar es un defecto que pueda subsanarse o en todo caso sea un defecto que no pueda subsanarse, lo que obligue al juez a desestimar la demanda. Y por lo tanto, si la demanda es desestimada por la adecuada fundamentación y presentación de una excepción, el juez no va a entrar a conocer el fondo del proceso. Dicho de otra manera, perdón, dijimos que es un medio de defensa que tiene el demandado. Dijimos también que sirve. Vamos a pedirle por favor a Ruth que apague su micrófono. Ruth Wendy. Muy bien, gracias. Listo, Lick, perdona, ya lo silencié. Gracias, Miguel Ángel. Decíamos que va a impedir que entre a conocer el fondo de la demanda, pero eso va a depender si nuestro alegato es en relación a un defecto de la demanda subsanable o insubsanable. Básicamente, lo que debemos de tener claro con las excepciones que planteemos, independientemente del efecto jurídico que surta cada una de ellas, es que con las excepciones lo que nosotros buscamos como demandados es que el juez valore el fondo del asunto y lo que evitamos es que se genere una sentencia. ¿Por qué? Porque una sentencia va a tener consecuencias jurídicas sobre determinado asunto. ¿Estamos claros? Entonces, un buen abogado debe estudiar de una forma minuciosa, debe hacer un análisis profundo de la demanda, en caso él sea el asesor del demandado, para evitar que el juez conozca el fondo del asunto, porque en muchas ocasiones no es necesario que el juez llegue a conocer el fondo del asunto porque el proceso se depura a través de las excepciones, que como ya dijimos, son 3 clases de excepciones las que vamos a estudiar o las más comunes en nuestra carrera de derecho. Las excepciones previas, las excepciones mixtas y las excepciones perentorias. Así que les voy a dar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son o qué son las excepciones previas? ¿Están listos para anotar? Muy bien.
Las excepciones previas son actitudes del demandado. Las excepciones previas son actitudes del demandado que tienden a depurar el proceso. Ya sea por defectos de forma o de contenido, ya sea por defectos de forma o de contenido, o bien por la ausencia o la no concurrencia de presupuestos procesales. Se los voy a repetir completo y ustedes verifiquen que tengan bien el concepto. ¿Qué son las excepciones previas? Son actitudes del demandado que tienden a depurar el proceso, ya sea por defectos de forma o de contenido, o bien por la ausencia o no concurrencia de presupuestos procesales. Acá este concepto nos da o nos amplía la definición de la excepción. La excepción, aparte de ser un medio de defensa, aparte de ser una actitud del procesado que busca que la demanda sea desestimada, también es una forma que tienen los sujetos procesales, especialmente el demandado, y que lo entra a conocer el juez, y es depurar el proceso. Entonces, una excepción previa es aquella en la cual le estamos indicando al juez que es posible que la demanda que ha sido planteada tenga sustento legal, pero que previo a conocer el fondo del asunto deben de subsanarse defectos de forma que nosotros detectemos o defectos de contenido. O bien le vamos a decir al juez que no concurren los presupuestos procesales establecidos en la ley para que se entre a conocer la demanda. En el caso del derecho penal, antes de iniciar una primera declaración, antes de iniciar un debate oral y público. Muy bien, gracias Byron ahí por el concepto. Se puede plantear este tipo de excepciones, que previo a que se conozca el asunto, porque sí cabe la posibilidad que tenga fundamento la demanda, debe subsanarse algunos defectos de forma o de contenido que presente la demanda. Ahora la siguiente pregunta, anótenla. ¿Qué son las excepciones mixtas? ¿Qué son las excepciones mixtas? Las excepciones mixtas son las que, siendo previas o dilatorias, previas o dilatorias, su efecto es perentorio. Este tipo de excepción no tiene fundamento legal. Esto es muy importante. Este tipo de excepción no tiene fundamento legal, sino su fundamento es doctrinario. Muy bien, veamos la diferencia entre la previa y la mixta.
Las excepciones previas son con fundamento. Muy bien, vamos a repetir. ¿Qué son las excepciones mixtas? Son las que, siendo previas o dilatorias, su efecto es perentorio. No tiene fundamento legal, sino que su fundamento es doctrinario. Recordemos que el derecho se compone de aspectos legales y de aspectos doctrinales. La doctrina son todos aquellos escritos o todas aquellas investigaciones o todos aquellos libros que han sido desarrollados por los estudiosos del derecho en relación a una materia de las ciencias del derecho o de instituciones propias de las ciencias jurídicas. Entonces les decía, diferencias entre excepciones previas y mixtas. La previa básicamente lo que busca es depurar y detener el proceso, pero deja la posibilidad que cuando el defecto sea subsanado, el juez pueda entrar a conocer el fondo del asunto. Y las excepciones previas tienen fundamento legal. Contrario a las excepciones mixtas, el efecto que se busca es perentorio. ¿Qué quiere decir? Que el demandado, su posición al presentar este tipo de excepciones es que se cierre de forma definitiva la demanda, aunque este tipo de excepciones dijimos que no están fundamentadas en la ley, sino que su fundamento es eminentemente doctrinario. Ahora veamos la tercera excepción y anoten la siguiente pregunta. ¿Qué son las excepciones perentorias? ¿Qué son las excepciones perentorias? Las excepciones perentorias también es un medio de defensa del demandado. Que se funda en el derecho material, busca hacer ineficaz la pretensión de la parte actora. Ahí, para los que no les dio tiempo de copiarla, ahí se las puse en el chat. ¿Qué es la excepción perentoria? Pues es un medio de defensa del demandado. Eso es algo común en las excepciones en general y en la clasificación de las excepciones. Las tres son un medio de defensa que tiene el demandado. Pero en el caso de las excepciones perentorias, se funda en el derecho material o en ese derecho de defensa que tenemos todos los ciudadanos, y básicamente dice, busca hacer ineficaz la pretensión de la parte actora. Regresemos un poco a lo que vimos la semana pasada. Vimos que la pretensión es decirle al juez qué es lo que deseamos o qué es lo que le pedimos que resuelva. A diferencia de la acción, que es únicamente el inicio del proceso, la pretensión es cuando se le dice al juez cuál es el deseo nuestro al presentar esa demanda o esa denuncia, qué es lo que le pedimos que resuelva y cuáles son nuestras aspiraciones dentro del campo jurídico. Entonces, este tipo de excepción que se presenta a la demanda
o a la pretensión del demandante, lo que busca es que esa solicitud que hace el demandado sea ineficaz, que la misma nosotros logremos decirle y demostrarle al juez que no debe conocerla porque es ineficaz, porque no le corresponde, porque no tiene sustento legal, o bien porque el sujeto activo no está legitimado para conocer este tipo de demandas. ¿Estamos claros ahí con las excepciones? Sí, licenciado. Muy bien. Solo permítanme un minuto. Muy bien, continuemos. Ahora, anoten ahí siempre para efectos de examen, cuáles son las características de las excepciones. Muy bien, ahí en las excepciones, ¿puede repetir cuáles son las excepciones mixtas? Yo no sé, revisen en el chat, yo creo que hay un compañero que las ha ido anotando. Vamos a ver. Sí, licenciado, ahí en el chat está publicado por Byron Galindo. Muy bien. Ahí, compañera, el compañero Byron Galindo nos hizo favor de anotar la definición de las excepciones mixtas para que usted la pueda copiar. Muy bien. Gracias. Bueno, ahora veamos las características de las excepciones. Las características de las excepciones es un derecho que el demandado tiene en contra del actor. Esa es la primera característica. Es un derecho que el demandado tiene en contra del actor. La segunda característica es un derecho por medio del cual se impugna la acción y logra destruirla o desestimarla. Tercera característica de la excepción. La excepción, el juez no puede considerarla o conocerla de oficio. Esto es muy importante. Recordemos que el juez lo que puede interponer son previos. Las excepciones son una potestad exclusiva de la parte demandada. ¿Quién levantó la mano? No tengan pena, pregunten. Licenciado, buenas tardes. ¿Podría repetir la segunda característica, por favor? Muy bien, voy a empezar desde la primera y vayan anotando. La primera característica de la excepción, dijimos que es un derecho que el demandado tiene en contra del actor. Muchas gracias, Byron. Ahí está, Byron ya nos anotó. La segunda es que es un derecho por medio del cual se impugna la acción y logra destruirla. La tercera, que es la que anotaba ahí el compañero Byron, es que el juez no puede considerarla o conocerla de oficio. Y la cuarta, que es una actitud exclusiva o es un derecho exclusivo del demandado. Esas son las 4 características de las excepciones. Un derecho que el demandado tiene contra el actor, la número 1. La número 2 es un derecho por medio del cual se impugna la acción y logra destruirla. Número 3, el juez no puede considerarla o conocerla de oficio. Y número 4,
es un derecho o facultad o potestad exclusiva del demandado. Entonces, pues si les viene esa pregunta, ¿cuáles son las características de la excepción? Son 4 las que acabamos de mencionar y creo que las mismas son claras, por lo cual no vamos a entrar a profundizar en ellas. Siguiente pregunta para su examen. Recuérdense que siempre tenemos que conocer la naturaleza jurídica de la institución que estamos viendo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las excepciones? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las excepciones? La naturaleza jurídica es el poder del demandado, es el poder legal, si quieren agregar la palabra legal, es el poder legal del demandado para acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar la anulación de la petición del actor. Dicho en otras palabras, su naturaleza jurídica está fundamentado en el derecho de defensa consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Así que puede ser que les venga una pregunta en donde ustedes tengan que desarrollar la naturaleza jurídica de las excepciones, pero también les podemos preguntar con qué derecho constitucional está desarrollada esa naturaleza jurídica. Y la respuesta es que tiene relación directa con el derecho de defensa consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora bien, ¿cuáles son? Esta es otra pregunta, anótenla también. ¿Cuáles son o cuál es la actitud que puede asumir el demandado frente a la demanda? ¿Cuál es la actitud que puede asumir el demandado frente a la demanda? Ya vimos que una de las actitudes es presentar excepciones, ya sea excepciones previas, mixtas o perentorias, dependiendo del análisis que haga de la demanda, ese tipo de excepción va a presentar. Pero no solamente la actitud del demandado puede ser presentar una excepción. ¿Qué actitud puede tomar? La primera es no contestar la demanda. La segunda, apersonarse ante el órgano jurisdiccional y contestar la demanda. La tercera, reconvenir y allanarse a la demanda. Y la última, presentar o interponer excepciones. Esas 4 actitudes de manera general son las que puede asumir el demandado. No hacer nada o no contestar la demanda, apersonarse. La acción de apersonarse es presentarse de manera formal ante el juzgado. La segunda entonces es apersonarse y contestar. La tercera
contestar la demanda, reconvenir o allanarse a la misma. Y la otra, interponer excepciones. Sí, Manuel de Jesús. Manuel de Jesús levantó la mano. Bueno, vamos a continuar. Entonces, licenciado, perdone, cuando dice reconvenir o allanarse a la demanda, ¿a qué se refiere en ese sentido? No comprendo, disculpe. Allanarse a la demanda es aceptar los hechos que se están planteando en la demanda. Es decir, hay algunos casos en los que al hacer el estudio de la demanda que ha sido presentada, quiere decir que la persona acepta de manera voluntaria que lo que el demandante está planteando, pues es verdad. Y entonces se allana y el juez sin más entra a resolver, porque el demandado reconoce los hechos o acepta la pretensión que está realizando el demandante. Es decir, es de manera voluntaria aceptar la demanda que ha sido planteada en nuestra contra. Gracias, licenciado, por la explicación. Manuel de Jesús. Ya, licenciado, ya vi la respuesta de la tercera que estaba en el chat. Eso le iba a preguntar, gracias. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver así un poco rapidito de manera general cuáles son las excepciones previas que se pueden interponer al contestar la demanda. La primera excepción previa es la excepción de incompetencia. ¿A qué va relacionada esta excepción? Que la demanda ha sido planteada ante un juez o un órgano jurisdiccional al que no le corresponde conocer ese asunto. Entonces, se plantea una excepción de incompetencia. La segunda excepción previa que se puede presentar es la de litispendencia. ¿Qué significa litispendencia? Que el juez no puede entrar a conocer la demanda porque hay otro asunto administrativo o judicial que tiene relación con el mismo hecho que está pendiente de resolverse. Litispendencia es una palabra compuesta. Litis es litigio y pendencia es pendiente. Entonces, es una demanda de un litigio pendiente de conocer, de resolver. Por tal razón, el juez aún no puede entrar a conocer el fondo del asunto. Pero si ustedes se dan cuenta, la segunda excepción fue la litispendencia. Pero si ustedes se dan cuenta, como esta es una excepción previa, esta no busca atacar o descartar de fondo la demanda, sino que lo que dice, hay aspectos que no corresponden o que están pendientes, pero no se descarta de manera general que el asunto pueda ser conocido por el juez. La tercera excepción previa es la demanda defectuosa. La demanda defectuosa tiene que ver con los requisitos de forma y de fondo que no han sido cumplidos. Demanda defectuosa es la tercera excepción previa que se puede interponer. La siguiente es la falta de capacidad legal. Esa es la cuarta excepción que se puede interponer.
Otra excepción previa, la falta de personalidad. Muy bien. Y ahora les voy a mencionar algunas excepciones perentorias. Las mixtas no las voy a mencionar porque esas son doctrinarias. Dentro de las excepciones perentorias podemos mencionar la prescripción. Es decir, ya venció el plazo legal o ya transcurrió el tiempo para que el demandante pudiera presentar su demanda o requerir su pretensión ante el juez. Otra excepción perentoria, porque esa les pone fin al proceso, es la de cosa juzgada. Otra que podemos mencionar es la excepción de caducidad. Y otra que podemos mencionar es la de transacción. Entonces, para recapitular un poquito, vamos a ver hasta dónde logramos abarcar de contenido para nuestro segundo examen parcial, que entiendo va a ser la semana del 21 de abril. Dentro del material que hemos utilizado 5 presentaciones. Yo creo que ya les enviaron 3. El día de hoy yo le mandé a Miguel Ángel las otras 2. Van a ser 5 presentaciones, lo que vamos a ver en nuestro examen. Y también va a entrar el tema de las excepciones. De las excepciones no les voy a subir presentación porque los que estuvieron el día de hoy presentes, yo les dije cuáles pueden ser las probables preguntas de examen y de esas no nos vamos a salir, que fueron básicamente entre 8 y 9 preguntas. ¿Qué es una excepción? ¿Cuáles son las excepciones que existen? ¿Qué es la excepción previa? ¿Qué es la excepción mixta? ¿Qué es la excepción perentoria? ¿Cuáles son las 4 características de las excepciones? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las excepciones? ¿Cuál es la actitud que puede asumir el demandado frente a una demanda, valga la redundancia? Y las últimas 2, ¿qué tipo o cuáles son las excepciones previas y perentorias que se pueden interponer? El día viernes vamos a avanzar en un tema más y en la siguiente clase estaríamos haciendo un repaso general del contenido del segundo examen. Es importante que desde ya empiecen a repasar su material de estudios, las anotaciones que hicieron, porque recuerden que este examen tiene un valor de 40 puntos. Probablemente sean preguntas de falso y verdadero. Para los que han asistido a las clases, los que han leído sus presentaciones y han hecho anotaciones, creo que va a ser bastante sencillo y con eso estarían asegurando un buen punteo previo a llegar al examen final. Así que me agrada mucho saludarlos, me da mucho gusto ver que se haya conectado un buen número de estudiantes y si Dios permite nos vemos el día viernes para ver el siguiente punto de nuestro contenido. Si hubiera alguna duda, alguna sugerencia o alguna pregunta, me la pueden hacer llegar a través de Miguel Ángel. Así que les deseo a todos muy buena noche y buen provecho y que tengan un buen descanso. Buenas noches, licenciado.